Cuando se intenta caracterizar al pueblo argentino, para muchos se trata de una mezcla de españoles e italianos. Hay algo de razón en esto, pero es una explicación demasiado simple que deja afuera numerosas corrientes de población y hechos que dieron forma al argentino de hoy. La idea de este video es explorar esas fuentes de la argentinidad y además contestar algunas de las afirmaciones y preguntas clásicas de internet sobre la demografía y la idiosincrasia argentinas. ¿Por qué hay tan pocos afrodescendientes? ¿Realmente se creen europeos? ¿Los argentinos tienen cultura propia? Para eso y mucho más, quédate viendo este video. ¡Empecemos! Durante la conquista y buena parte del dominio español, el territorio que ahora es Argentina no resultó tan interesante para los españoles como México y Perú. No existían grandes yacimientos de oro y plata, y las tribus que habitaban esta parte del continente, aunque muchas veces colaboraron con los recién llegados al comienzo, cuando fueron maltratados reaccionaron violentamente contra los europeos. Así, el fuerte Sancti Spiritus, el primer establecimiento español en Argentina, tuvo que ser abandonado y Buenos Aires debió ser fundada 2 veces. Aunque lo que ahora es Argentina no tenía oro y plata en la cantidad que otros lugares podían ofrecer, su gran riqueza también estaba en el suelo esperando a ser explotada. De hecho, cuando los españoles intentaron instalarse en la zona y no pudieron, muchas veces dejaron abandonados caballos y ganado bovino, que se asilvestró y al cabo de pocos años se volvieron miles de cabezas de ganado. Durante la época colonial, conseguir carne y cuero fue cuestión de ir a la pampa y cazar la cantidad de ganado que se deseara. Más adelante, la riqueza agrícola fue uno de los atractivos que llevó a millones de europeos a instalarse en Argentina. Pero antes de esa gran inmigración, la población local no difería tanto del resto del continente controlado por España. El grueso de la población se componía de mestizos, indios mansos, los blancos, los negros y las mezclas entre estos grupos. Uno de los cambios demográficos más importantes fue la cuasi desaparición de la población negra en el país. Se estima que los afro fueron numerosos en muchas ciudades. En 1810 eran 1/3 de la población de Buenos Aires, aunque en algunas otras ciudades llegaron a representar casi el 40%. Según el censo 2010, solamente el 0,4% de la población se identificaba como afrodescendiente. ¿Qué pasó en el interín? Las teorías suelen ser muchas, pero es interesante notar que la población general de por sí era pequeña para tan vasto territorio, y las guerras y las enfermedades azotaron a toda la sociedad, aunque especialmente a los negros. Después de la guerra por la independencia, se sumaron otros conflictos armados como el de los unitarios contra federales, la guerra contra el Imperio del Brasil, la Triple Alianza y enfermedades como la fiebre amarilla. Con respecto a la población mestiza, antes y durante la inmigración fue común que hombres solos de Europa tuvieran descendencia con mujeres mestizas locales, por lo que a lo largo de las generaciones sus descendientes perdieron cualquier característica identificable de esa ancestría nativa. Un estudio estima que el aporte aborigen al genoma argentino rondaría el 17%, aunque en un país grande donde los orígenes de los habitantes pueden variar de un municipio o departamento a otro, es difícil de precisar. Luego de su independencia, Argentina fue expandiéndose de forma efectiva, ganando territorio sobre el dominio indígena. Algo similar a lo que hizo Estados Unidos con la expansión hacia el oeste. El crecimiento territorial tuvo como contraparte una población escasa para desarrollar los territorios. El primer censo de 1869 estimó que había solamente 1.877.480 habitantes en el país. La solución: atraer colonos e inmigración europea, al igual que hicieron países como Canadá, Australia y Estados Unidos. La inmigración europea existió de forma limitada pero importante desde tiempos de la independencia, pero se volvió masiva después de la sanción de la Constitución Nacional. Entre 1857 y 1940 se calcula que ingresaron a Argentina 6.600.000 europeos, de los cuales se estima que más de la mitad se establecieron definitivamente.
En el censo de 1914, Argentina ya poseía 7.900.000 habitantes, de los cuales el 43% eran extranjeros. De ese porcentaje, la mitad eran italianos, el 20% españoles y el 9,6% franceses. Es interesante notar que aunque el grueso de los inmigrantes llegó de España e Italia, también hubo un importante flujo de gente de otros países que con frecuencia formaron colonias en el interior del país. Muchas veces llegaron con lo opuesto y tuvieron que levantar los poblados en medio de la nada o al costado de una estación de tren. Se trató de verdaderos pioneros. Dejando de lado a italianos y a españoles, se destacan los alemanes del Volga en la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, los galeses en la Patagonia, los ucranianos y alemanes en Misiones o los estadounidenses en Santa Fe. Numerosas otras colonias también impactaron localmente en la cultura y la demografía donde se instalaron. Esta inmigración y colonización se concentró en la región pampeana, Cuyo, el litoral y las grandes ciudades del centro del país. En otras regiones como el noroeste argentino, el impacto migratorio fue muchísimo menor y la composición étnica tuvo una variación despreciable comparativamente. Debido a que buena parte de los argentinos tiene orígenes en esa inmigración, se suele decir que no tienen cultura propia o que se sienten europeos. ¿Qué hay de cierto en esto? Personalmente opino que esto es totalmente peyorativo y equivocado. Muchas de las costumbres locales, especialmente las relacionadas a la cultura gaucha, se transmitieron entre los europeos y sus descendientes y continúan hasta el día de hoy, tales como el consumo de mate, los asados, la música y los bailes típicos. El pato, declarado como deporte nacional, se originó durante la época del virreinato y continúa vigente, salvo que se utiliza una pelota especial en lugar de un pato vivo como solía usarse en aquellos tiempos. Incluso muchas recetas europeas tuvieron ajustes locales. Una pizza argentina no es igual a una italiana y el pesto que allá se hace con albahaca en Argentina además tiene su versión con perejil. Mientras que en buena parte de Latinoamérica el maíz y las legumbres son el eje de la alimentación, en Argentina ese lugar lo ocupan el trigo y la carne vacuna. A pesar de la prolongada crisis económica, Argentina sigue siendo el país con mayor consumo per cápita de carne vacuna del planeta, con más de 50 kilos por habitante al año, un producto básico de la dieta nacional y famoso en todo el mundo. Incluso en el terreno musical se dio una suerte de sincretismo. El tango combinó elementos locales y aportes europeos. También es interesante el caso del cuarteto cordobés, que une elementos del pasodoble español y la tarantela italiana. No creo que en general los argentinos se crean europeos, dado que la enorme mayoría sabe ubicar su país en el mapa, pero sería ridículo que buena parte de la población no se sienta en cierta forma identificada con esa parte del árbol genealógico nacional. La ola inmigratoria más reciente es la que proviene de Latinoamérica, que empezó a crecer con bastante fuerza a partir de los años 60 del siglo pasado. A pesar de las crisis económicas cíclicas, Argentina siguió siendo un destino interesante para millones de latinoamericanos, especialmente de países limítrofes como Bolivia y Paraguay, pero también de otros más lejanos como Perú, Colombia y Venezuela, entre otros. Esta nueva ola también ha impactado en la composición étnica del país, aunque de forma un poco más limitada, especialmente en los grandes centros urbanos y sus periferias. En definitiva, podemos entender la historia demográfica y la cultura reciente del país como un pastel en el que una capa nueva se fue superponiendo a otra, sumando rasgos a los que ya tenía anteriormente. Aunque para muchos la época de oro de Argentina ya pasó, realmente no estaría tan seguro de eso. El país aún continúa poseyendo recursos naturales y humanos valiosos, además de encontrarse en una región del mundo alejada de las grandes potencias y también de los grandes conflictos políticos y armados. Algo muy interesante en un mundo turbulento como el de hoy. Espero que el video les haya resultado interesante. Si tienen algo más que agregar, para eso está la caja de comentarios. No olviden un like, compartir y suscribirse para ayudarme a crecer en esta plataforma. Nos encontramos en otro video. Saludos.